Apóstol Pablo a los Efesios. Hemos estado en esta carta de los Efesios en dos dominicales anteriores y hoy, aunque tenemos un tema diferente, también está ubicado en Efesios, el capítulo 1 y el verso 3, capítulo 1 y el verso 3 y hasta el verso 14. Efesios 1, 3 y hasta el verso 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde, hermanos? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Lean conmigo si desean. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído. ¿Qué oímos? La palabra de verdad, el evangelio. ¿Cuál evangelio? De vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Invoquemos pues al Señor en oración. Soberano y eterno Dios, aquí estamos, Señor de la gloria, en tu presencia. Oh Señor, dispuesto con su pueblo ser alimentados con la palabra bendita y gloriosa, la palabra que no vuelve vacía, la palabra, Señor, que alimenta a su iglesia. Bendito su nombre santo. Oh Rey de la gloria, en tu nombre glorioso, Señor Jesús, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Aleluya, aleluya. Alguien alaba a Cristo el Señor. Alguien alaba a Cristo el Señor. Alguien alaba a Cristo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Fuerte alabanza al nombre de Jesús. Por favor, siéntense. El domingo pasado les decía que la carta a Éfeso es la carta exclusiva a la iglesia o para la iglesia, en todos sus 6 capítulos. Y hoy vamos a estudiar de esta carta las 7 riquezas que tiene la iglesia en Cristo. ¿Cuántas? No quiere decir que no haya más. Sí hay más, claro. Pero de este párrafo que hemos leído, de estos 12 versos de este capítulo 1, hay 7 sobresalientes, 7 riquezas
en Cristo para la iglesia. La primera está ahí entonces en el verso 3, que nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si es espiritual, también es celestial, porque dice en los lugares celestiales en Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Nosotros calificamos como bendición muchas cosas que tenemos en esta vida presente, y en realidad podemos decir que es una bendición el existir que Dios nos ha dado. Y es una bendición cada año y cada día que nos regala, ¿cierto? ¿Para cuánto es una bendición? También es una bendición tener salud, ¿o no? Es una bendición. ¿Quién dice que no? También es una bendición el empleo. También es una bendición la provisión de sostenimiento que el Señor nos da. Es una bendición el hogar. Es una bendición los hijos, la descendencia. ¿Por qué no? Todo esto lo podemos llamar bendiciones del Señor. Pero estas bendiciones son temporales, porque la bendición número 1 del cristiano es estar bendecido en Cristo. Hermano, estar bendecido en Cristo. Las otras bendiciones que les mencioné son circunstanciales y son para esta vida, pero la bendición en Cristo es tenerlo a Él por encima de tener o no tener otras cosas, porque la bendición en Cristo trasciende, más allá de lo material, trasciende a lo celestial. ¿Y con qué asociamos lo celestial? Con lo que permanece, con lo que es eterno. Amén. Así que la máxima bendición divina en nuestra vida es Cristo en nosotros. Cuando Cristo es la máxima bendición, aunque no haya salud, Él está. Aunque no hayan cosas materiales, Él está. Y se puede hasta acabar todo, pero Él está. Como dice por ahí una canción: pero nunca me faltes tú. ¿Lo ha oído? ¿Y lo ha cantado? Pero nunca me faltes tú. Así, hermano, así debe ser. Todo lo demás es lo demás, pero Cristo es la bendición principal. Tenerlo a Él es lo máximo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que siéntase lleno con Cristo, muy bendecido con Cristo. Por eso cuando usted le diga cómo está, no diga como el impío, que bien, porque el impío dice bien y puede ser bien llevado. Pero usted, más que bien, está bendecido. Entonces, ¿cómo está usted? Más que bien, bendecido con Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Pero esa riqueza de ser bendecido en Cristo trae otras riquezas y otras bendiciones, como lo enumera allí en el verso 4, la segunda riqueza, y es la riqueza de ser escogidos en Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Escogido, por ahí una canción que dice: escogido fui de Dios en Él. Escogido fui de Dios en Él. Así que ser escogido por el Señor tiene una especialidad muy grande. Y esto es algo profundo, hermano, algo profundo, porque dice que antes de todo lo creado, quiere decir que antes que existiéramos, ya el Señor tenía la selección, tenía escogernos para ser parte de su maravilloso reino. Aleluya. Saber que estamos aquí no es por el azar, no es por suerte, no es por accidente, sino una elección. Fuimos elegidos
en Cristo. Y no por mérito nuestro, solo por su bendita gracia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí, en el verso 4, quisiera, si tenemos la Nueva Traducción Viviente allí en la pantalla, para leer ese verso 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice, gracias, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que fuésemos santos e intachables a sus ojos. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, qué privilegio que Cristo nos haya destinado y nos haya escogido en este plan especial de su gracia. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos sienten ese privilegio y le dan gloria y honra al Señor? Le damos todo mérito de reconocimiento a Él. Solo por Él, como cantábamos ahorita, todo es de mi Cristo, aleluya. Pero viene una riqueza en el verso 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es importante tener claro en qué consiste esta doctrina de la predestinación, según la palabra y según la sana doctrina, porque hay una doctrina equivocada que explica diciendo que la predestinación es como una lista de nombres que Dios tiene de gente que nace para ser salva o de gente que nace para perderse. Es decir, gente que nace para el cielo y gente que nace para el infierno. Eso dice una doctrina que explica la predestinación así, que el que nace para perderse se pierde, aunque esté en la iglesia y se bautice, se pierde. Oiga, que puede estar en la iglesia, pero si nació para perderse, se pierde. Y puede estar perdido en el mundo, nunca entregarse al Señor, nunca conocer el Evangelio, y si está predestinado a condenarse, se condena, o pues a salvarse, perdón, se salva. En los dos casos, salvos por siempre o perdidos por siempre. Pero si fuera así, entonces lo que el Señor dijo en su palabra, que Él vino a amar al mundo de tal manera, ¿te conoce bien ese versículo? Amó Dios al mundo, y no se refiere al mundo creado, de las constelaciones, de los astros, las montañas, no se refiere al universo creado. Cuando dice que amó al mundo, es al mundo de pecadores, perdidos, para que todo aquel, ¿cómo dice el versículo? Para que todo aquel que en Él cree, vamos a ponerlo allí por favor, San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que tiene vida eterna y salvación por creer. Y lógicamente que creer implica entregarse a Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. De manera que si la predestinación fuera que el que nace para perderse se queda perdido, entonces no le pudiéramos predicar que crea el Evangelio a nadie. No le predicaríamos a nadie, sino dejar que automáticamente el que nace para perderse se pierda y el que nace para salvarse se salva. Pero ahí dice que todo, dice los de la lista,
son salvos, o los de la lista. No, no, dice, todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Alabanzas al nombre del Señor. También en la gran comisión, después de que el Señor resucita, allá en Mateo 28, 19, dice, id y predicad el evangelio. ¿A los de la lista? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si la predestinación fuera como lo explica esa doctrina, entonces el Señor no hubiera mandado a predicar el evangelio. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo al predicar quién es predestinado, quién no? ¿Para qué ir a dedicarle tiempo a alguien y explicarle la palabra si está en la lista de los condenados, de los perdidos, y ya no hay nada que hacer? Y por más que yo le predique el evangelio, no podrá ser salvo. No, no, no. El Señor mandó a predicar para que el que oiga y entienda, crea. Y al creer y obedecer, el Señor le garantiza salvación. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación. Ha pasado de muerte. A ver, ha pasado de muerte a vida. Alabe y glorifique el nombre del Señor de gloria. Alábelo. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Vamos a mostrarle a los amigos ese versículo ahí en Romanos, el capítulo 1. ¿Se acuerda del verso? Romanos capítulo 1. Entonces dice que el evangelio es poder de Dios, verso 16, para salvación a todo aquel que cree. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso hay que predicar y anunciar a Cristo, para que todo aquel que quiera ser salvo, puede ser salvo. Pasa de muerte a vida. También dice que, en el Evangelio de Juan, también dice que la condenación, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree sí es condenado. Sí es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero por eso vino la luz, para que el que reciba esta luz sea iluminado. Sea iluminado. Alabanzas al nombre del Señor. Y al recibir esa iluminación del Espíritu en su mente, en su corazón, puede decir, me entrego a Jesucristo. Alabe y glorifique el nombre del Señor de gloria. Cuando miramos en Romanos, el capítulo 8, hay otra escritura relacionada, capítulo 8 de Romanos y el verso, capítulo 8, verso 29 y verso 30. Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, porque la obra que hace el Señor es de principio a fin. Por eso usted tiene que creer en esa obra de Cristo.
que el que comenzó en vosotros la obra, ¿cómo dice el versículo? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Lo que pasa es que nos tenemos que dejar procesar. Quiere decir que la predestinación sí está condicionada. Está condicionada, porque para poder que suceda ese proceso que acabamos de leer ahí, que no solamente ser llamados y ser predestinados, sino también ser glorificados, tenemos que ser perfeccionados. Alabanzas al nombre del Señor. Y a cuánto nos está procesando el Señor en perfeccionamiento. Alábelo, 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 gloria a Dios. Ahí, en ese mismo verso 5, que habla de la predestinación, también viene otra riqueza. O sea, ya llevamos 3: bendecidos, escogidos, predestinados, y otra riqueza: adoptados. Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí quiero explicar a las visitas, muy importante, que la religión tradicional dice que todo ser humano que viene al mundo es un hijo de Dios. Pero la Biblia da claridad para decir quién es criatura y quién es hijo. Cuando dice prediquen el evangelio a toda criatura, es para todos los seres creados, hablando de los seres humanos, los seres creados de Dios, porque somos creación. Nosotros no estamos, como dicen algunos, inclinados a la creencia de la creación por teoría, porque dice que nosotros somos de la teoría de la creación. Se equivocan los que llaman la palabra creación teoría, porque creación no es teoría. Creación es declaración bíblica, que Dios creó no solamente el universo entero, sino que nos creó también a nosotros. Y lo creemos firmemente. Alabanzas al nombre del Señor. ¿O hay algún hermano que todavía duda si es creación de Dios o no? Ah, no, para un hijo de Dios está claro que somos creación de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces le estaba diciendo que cuando hablamos de criatura es hablar de ser descendiente de esa misma creación de donde fue hecho Adán, el primer hombre, y de esa criatura donde Dios, estábamos precisamente estudiando estos domingos anteriores sobre la imagen de Dios, precisamente también referimos un poco acerca de eso, la imagen de Dios en el hombre. Dice que creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Entonces esa creación de la cual venimos todos nos hace criaturas. Pero en la gracia el Señor dice que Él vino a formar un pueblo nuevo, que es el pueblo de los hijos de Dios. Y en San Juan capítulo 1 dice cuáles son los hijos de Dios. Y clasifica a las criaturas, pero clasifica a los hijos. Y dice en el verso 13, el verso 12, mas a todos los que le recibieron, ya no está hablando de los creados del polvo de la tierra, o que descendemos de esa creación del primer hombre que fue creado del polvo de la tierra. No, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, los adoptó, de ser hechos hijos de Dios. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, explica el verso siguiente cómo somos criaturas, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
O sea que cuando está hablando de voluntad de carne, de sangre y de varón, está hablando de los hijos procreados. Los hijos procreados. En ese don especial que Dios le dio al hombre de procrear, porque el único que se atribuye el título de creador es Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El autor de la creación es Dios. Al hombre le dio el don de procrear. Al hombre le dio el don y la sabiduría de inventar o de descubrir, más bien descubrir. Y bajo lo que descubre es que inventa. Así que el hombre no inventa nada. El hombre en su sabiduría no es capaz de hacer ni una pulga, que es lo más quizás pequeñito de la creación. No sé si habrá otro animal más pequeñito que la pulga. ¿Habrá otro más pequeño que la pulga? ¿Cómo se llama? ¿La qué? La liendra. No es que el huevo del piojo, pues. Todavía está en proceso. La liendra es un huevo, ¿no es un huevo? Para luego ser piojo. Es lo que yo entiendo, no he estudiado bien. Pero creo que la pulga es el más diminuto. Y no tiene el hombre esa capacidad creadora. No la tiene, porque Dios no le dio el don de crear. Le dio el don de descubrir. Y bajo lo que descubres que inventa. Eso es la sabiduría que Dios le dio al hombre. Pero el autor de la creación sigue siendo Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, precisamente, para que los amigos entiendan esto que estoy explicando, ¿cómo es que el Señor le da a un pecador el derecho de ser adoptado hijo? Porque ya para el Señor reconocernos como hijos tenemos que conocer su nombre. Y creer, dice, a los que creen y conocen su nombre, a los que le recibieron como Salvador y creen en su nombre, los adoptó, les dio potestad de ser hijos. Entonces, el Señor reconoce como hijo a aquel que le recibe a Él como Salvador personal. Esto estamos hablando de la gracia, porque estamos hablando de la gracia. Cuando usted mira la Biblia atrás de la gracia, o sea, en la ley, había solo un pueblo, que era llamado pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel. Y también se multiplicaban, como nos multiplicamos nosotros, por voluntad de sangre, de carne y de varón, también. De manera que todo el que era llamado hijo de Dios en el tiempo del pueblo de Israel es porque nacía de una pareja o del vientre de una mujer perteneciente al pueblo de Israel. Y había un versículo, y por allá está en Lucas, que habla de un versículo que dice que todo varón que nacía en el pueblo de Israel era llamado santo a Dios. O sea que se clasificaban los hijos de Dios solo por nacer en el pueblo de Israel. Pero en la gracia, el Señor vino a derramar su sangre. El Señor vino como cordero. En la gracia el Señor vino a hacer un sacrificio en la cruz del Calvario. Y después de haber muerto allá en esa cruz y haber sido sepultado y haber resucitado con poder y gloria, se levantó diciendo: ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quien alaba y glorifica el nombre del Señor de gloria. Quien alaba y glorifica el nombre del Señor de gloria. Así que cuando un pecador se entrega a Jesucristo, recibiéndolo a Él como Salvador, el Señor no solamente le perdona sus pecados, sino que también le da liberación. Lo limpia de todo pecado.
y aparte de limpiarlo de todo pecado, lo redime con su sangre. Y esa redención con su sangre le da identidad de ser un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1, también habla de esa sangre que limpia de todo pecado. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2 y el verso 1. Vamos a ver. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alabanzas al nombre del Señor. Y el capítulo anterior, el capítulo 1, el verso 7 también dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el Señor no da un perdón parcial a un pecador solamente para limpiarlo del pecado que ha cometido, sino que el Señor le da un perdón de limpieza para darle una nueva identidad. Ahora ya no es un pecador esclavo del pecado, sino un pecador libre que adora a Jesucristo. Un pecador libre que habla de una experiencia, que estando perdido, Cristo me halló. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Quién tiene ese testimonio? ¿Quién tiene ese testimonio, esa experiencia? Alabanzas al nombre del Señor. Alabe y glorifique su santo nombre. ¡Aleluya! Cuando pasamos al verso 11 del capítulo 1 de Efesios, que es donde estamos haciendo este estudio, el verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Esta es otra riqueza, la riqueza número 6, heredad. Heredad en Cristo. Hay un versículo que usted lo encuentra en Apocalipsis 21, el verso 7, que dice, el que venciere. ¿Qué pasa con el que venciere? Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Alabanzas al nombre del Señor. Otro versículo que es en Romanos, capítulo 8, el verso 17. Romanos 8, 17, que habla de ser herederos y coherederos. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alabanzas al nombre del Señor. Primero le muestro estos versículos para luego ampliarnos un poco más. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 4. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 4 también dice, para una herencia. Mire de qué categoría es la herencia que tú tienes, hermano, que yo tengo. Para una herencia. ¿Qué clase de herencia? O sea que no se corrompe. O sea que es una herencia celestial. Incontaminada e inmarcesible. ¿Cómo dice allí? Reservada en los cielos para vosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí, en la misma carta a los Efesios, en el mismo capítulo 1, el verso 18, también hay un texto relacionado, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles
¿Qué más? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Se da cuenta todo lo que tenemos en Cristo? Una herencia gloriosa. Con razón el diablo nos asedia tanto, hermano. Porque cuando alguien pierde este caminar con Dios, se vuelve atrás, pierde demasiado. Por eso dice Pablo, ¿cómo escaparemos si descuidamos? ¿Lo ha leído? Una salvación tan, hermano, la herencia es grande, la herencia es gloriosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese aplauso al Señor de gloria. Ese aplauso al Señor de gloria. Una herencia que vale la pena cuidar. Una herencia que vale la pena, hermano, luchar por ella. ¿Qué dice usted? Hermano, la herencia que Cristo nos ha dado es incomparable. No hay nada en esta tierra más valioso que la herencia que el Señor nos dio. Hermano, no hay nada más glorioso. Hay una anécdota por ahí que alguna vez entró un hermano por allá en el campo a una fonda. Bueno, ya casi no se habla de esos términos, ¿cierto? Pero eso es una tienda del campo, ¿cierto? Una fonda. Y llegan momentos, sobre todo los fines de semana, que se reúnen las personas, trabajadores y a veces hacendados llegan por allí. Y habían unas personas ahí bebiendo. Pero parece que esas personas que habían ahí tomando y hablando, pues estaban haciendo como alarde de todo lo que cada uno tenía. Entonces había uno que decía todas las fincas, bueno, las posesiones, y así como que chicaneando quién tenía más. Y el hermano que entró ahí estaba escuchando, no sé si entró a mercar, pero el hermano escuchó y sintió de parte de Dios decirle: yo soy más rico que todos ustedes. Y entonces pues, ellos se sorprendieron, ¿no? Cuando están chicaneando, eso, se sorprenden. ¿Y qué tiene? No, dígame qué tienen ustedes. Volvieron el uno decía de cabezas de ganado, el otro decía de fincas, el otro decía de edificios, el otro y una cantidad de bienes de este mundo. Y ahora entonces, ¿cuándo nos va a decir qué es lo que usted tiene? Y dijo: todo lo que ustedes tienen está aquí en la tierra. Si yo les digo que me muestren las fincas, me llevarán para un lugar, para el otro, los carros, los edificios, todo está aquí. Lo mío no lo puedo mostrar ahora. No los puedo llevar donde está mi riqueza, porque mi riqueza está en lo alto. En lo alto. Aleluya. Mi tesoro está en los cielos, donde ni el ladrón lo puede hurtar, ni la orilla ni el orín corrompen. La polilla es que dice la Biblia, ni el orín corrompen, porque todo lo demás aquí se acaba. Pero en Cristo hay riqueza eterna. Cantábamos un coro antiguamente y ya se dejó de cantar ese coro. A ver, los hermanos antiguos, si lo recuerdan: todo lo tengo en Cristo, nada tengo que envidiar, si ya tengo su gloria, su amor y su bondad. Yo no sé para cuántos esta riqueza en Cristo es lo máximo. Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Quién alaba al Señor? ¿Quién alaba al Señor? Por esa heredad, gloriosa, aleluya. Entonces no la cambie, por nada, no la cambie. La Biblia habla de un hombre por allá que
tenía un privilegio y eso era una heredad, porque ser primogénito, ser el mayor en la familia, en ese entonces era tener el derecho a tener mayor heredad de su padre. Es más, usted lo ve ahí en la costumbre que había de ese tiempo en las tierras bíblicas, los usos y costumbres de las tierras bíblicas, cuando ya el padre de familia sentía como que estaba cerca la pelona, como que ya se iba a ir, ya avanzado en años, entonces había el momento en que llamaba al primogénito, al hijo mayor, para invocar la bendición sobre él y darle los títulos, los derechos que le correspondían a eso. Eso era el privilegio, o sea, ese era el honor de ser el primogénito. Recibía de parte del padre ese legado. Entonces, un día el hermanito gemelo de él le dijo: véndeme tu primogenitura. Y la Biblia dice que este hombre como que no tuvo, o sea, tuvo en poco, no le dio el valor a ese derecho y además tenía hambre y se lo cambió. ¿Por un qué? Ojo con las lentejas, pues. Bueno, aquí no, porque aquí se come más de frijoles, pero no falta el que le guste también la lenteja. Y por un guiso de lentejas. Pero dice que después de haber hecho ese cambio, procuró con lágrimas. Por ahí hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que procuró con lágrimas recuperarlo y no le fue posible. Ya lo había perdido y su hermano, el que le dio el guiso de lentejas, fue el que recibió el honor que le correspondía a él. Entonces mire usted que solamente por perder un derecho, que es terrenal, por un derecho, y llora y quiere procurar con lágrimas, no, ya no hay forma. Hermanos, lo que Cristo nos ha dado es mucho más que un derecho de primogenitura. Cristo nos dio heredad celestial. Alabe y glorifique el nombre del Señor, el que se siente bendecido con esta heredad gloriosa. Entonces por ahí viene el enemigo a seguir ofreciendo muchas cosas para el intercambio. Cámbiame tu heredad por esto, cámbiame. Y lo está usted siempre incitando, con una cosa, con la otra, porque este mundo y sus placeres y sus vanidades son llamativas a esta concupiscencia humana, pero por encima de esa concupiscencia usted tiene que confrontar y vencer, dándole un valor espiritual bien grande a esta heredad que Cristo le dio. No la pierdas por nada, no la cambies por nada. Esta heredad en Cristo es gloriosa. Alábelo, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. También, finalizando, la riqueza número 7, el verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí no habla de bautismo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Aclaro aquí que esto de ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa no está hablando del bautismo, de hablar en lenguas, sino el sello de propiedad. Póngale cuidado, el sello de propiedad exclusiva que el Señor nos ha dado
al darnos esta salvación. Alabanzas al nombre del Señor. Porque el bautismo, a diferencia de este sello, el bautismo es una dotación para poder recibir dones y ministerios de servicio. Pero el sello es para salvación. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso hay gente que recibió el Espíritu Santo, estuvo en la iglesia, recibió el Espíritu Santo y están apartados. Y si no vuelven a reconciliarse con el Señor, no van a ser salvos. Por haber hablado en lengua no van a ser salvos. Deben reconciliarse nuevamente con el Señor. Pero si alguien no habla en lenguas, con bautismo del Espíritu Santo, y fue un fiel creyente, un fiel cristiano al Señor, y tiene este sello del Espíritu Santo, que son las arras o la prenda de anticipo que el Señor da a los salvos. Alabanzas al nombre del Señor. Antiguamente, estando yo muy pequeño, escuché enseñanzas que en ese tiempo, bajo una interpretación no adecuada, decían que el sello del Espíritu Santo era el bautismo del Espíritu Santo. Así lo explicaban. De este sello, hablando en nuevas lenguas. Y hasta se enseñaba que quien no recibiera ese sello no era salvo. Y hasta se compuso una canción, que ya no se canta, pero se compuso una canción y los antiguos también la recordarán. Séllame, Señor. ¿Cómo era que decía? Séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Entonces lo estaban ubicando dentro del sello de hablar en lenguas con el bautismo, pero el sello de hablar en lengua no es el mismo que está hablando aquí del sello de la redención, porque esto es el sello de la redención. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, teológicamente, la salvación no está condicionada a la experiencia de hablar en lenguas, porque tomaron en esa interpretación el hablar en lenguas como un todo de la vida cristiana. Pero doctrinalmente la salvación está condicionada a la conversión de un nuevo nacimiento. Lógicamente que para llegar ahí hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre de Jesús, pero también la conversión está condicionada a dar fruto del Espíritu. Amén. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto del Espíritu, ¿quién lo da? ¿Solo el que habla en lenguas? No, lo da el que es nueva criatura en Cristo, el que ha nacido de nuevo. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Así que entonces, esto que estoy diciendo no es para que cuando alguien que no ha hablado en lengua se conforme y diga entonces no necesito. No, porque esta experiencia es una promesa. Y la Biblia dice que es una promesa ¿para quién? Para los que creen. Así que permanezca creyendo, permanezca dispuesto, permanezca con el deseo de recibir esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pero no se deje acomplejar como pensando que el Señor no lo ama, que el Señor no lo quiere, que el Señor tiene preferidos, que el Señor le da a unos y a otros no. No se vaya a amargar con el Señor por eso, ni mucho menos se vaya a ir pensando que no va a ser salvo. Persevere en Cristo, sea fiel a Cristo, ame a Cristo sobre todas las cosas, viva y gócese. Esta salvación es gozo. Dele ese aplauso al nombre del Señor de gloria. Aleluya, aleluya. Esta salvación es para celebrar.
que Cristo nos dio un regalo especial. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. La experiencia del Espíritu Santo hablando en lenguas es una experiencia adicional que el Señor nos da para llenarnos más de autoridad y para que le sirvamos, pero no para ser salvos. Nosotros, la Biblia dice que el sello que Dios ha dado es este: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está, precisamente ese sello: apártese de iniquidad. Así que entonces, qué glorioso gozarnos en esta salvación, y qué glorioso celebrar que tenemos esta gran riqueza, y todas estas riquezas que le he mencionado son dones maravillosos, inefables, que el Señor dio a su iglesia para que nos sintamos plenos en Cristo, para que nos sintamos completos en Cristo. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Una posesión es lo que dice acá: adquirida. Eso es lo que tenemos con las arras de este sello, las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida. Estas son las arras de la redención, de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que usted, hermano, que no ha vivido esta experiencia, dígale al Señor: yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo que esa promesa es para mí, la quiero vivir, la quiero recibir. Pero si no, Señor, sigo creyendo y sigo perseverando, y te sigo amando, y sigo obedeciendo su palabra, Señor, y sigo esperando su venida. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Esté en pie la iglesia, tenga la bondad. Aleluya, 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 aleluya. Y los que no han vivido esa experiencia del bautismo, hablando en nuevas lenguas, pero quiere venir al altar a decirle: Señor, yo estoy firme creyendo su promesa. Y en cualquier momento usted puede decir: todos los días que amanezca, todos los días que abra mis ojos, Señor, voy a decir: creo.